Neuralink se llama telepatía. Permite controlar tu teléfono o computadora y a través de ellos casi cualquier dispositivo con solo pensar. Los usuarios iniciales serán aquellos que hayan perdido el uso de sus extremidades. Imagínense si Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un veloz mecanógrafo o un subastador. Ese es el objetivo. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar con un especialista en el tema, pero dice, el primer ser humano recibió un implante ayer y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales. Quiero decir con esto, ya le vamos a preguntar a gente que sabe del tema, pero si bien los primeros aplicaciones van a ser sobre gente que tiene algunos problemas motrices, como estos que mencionaba Elon Musk recién, la idea es que lo puede usar todo el mundo. La idea es que el cerebro se comunique con los aparatos a través del pensamiento. Así es. Estamos en comunicación con el vicepresidente del Consejo Europeo del Cerebro y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal, Juan Lerma, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación con Arriba Córdoba. Buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días. Soy fantástico, muy bien. Bueno, la primera pregunta es, esto se venía ya trabajando en animales y es la primera vez que se hace esto en un humano. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Y quién es esta persona? Bueno, vamos a ver. Para empezar hay que decir algo, y es que el anuncio de Elon Musk no es nada transparente porque simplemente ha dicho un par de frases. Y en esas frases, por ejemplo, este es el primer chip que se implanta en un ser humano, no es verdad. Eso no es verdad. Hace muchos años que se han implantado chips de este estilo en seres humanos que han logrado mover un brazo robótico y tomarse un café con el brazo robótico, si lo queremos poner de esa manera, pensándolo, ¿no? Pero efectivamente, a través de un implante en la corteza cerebral, han tenido la posibilidad de comandar un ordenador y ese ordenador ha movido un brazo robótico para producir movimientos solo con el pensamiento. Vamos a pensar que solo con el pensamiento. No es exactamente así, pero bueno. Y por otra parte, eso también se ha hecho en otras personas, pero yo estoy hablando de hace 10 o 15 años, o sea que no es nada nuevo. También para mover a través en un ordenador un puntero que sería equiparable al iPhone. En aquellos momentos yo creo que el teléfono móvil no existía, claro. Y entonces mover el puntero, poder llamar por teléfono, poder mover las persianas y en una casa domótica poder abrir las puertas, etcétera, encender la televisión o apagarla, etcétera. O sea que esto, para empezar, no es nada nuevo. No sabemos nada, porque lo que yo estoy hablando ha sido publicado en revistas científicas, contrastado por expertos internacionales y por pares, en revisión con pares, pero esto no sabemos nada, simplemente es un anuncio de un post en esta red social X, ¿no? Así que, pero es posible, sí, se puede hacer. Este hombre lo ha hecho, probablemente el sistema está más miniaturizado, no hace falta cables, es inalámbrico. Bueno, se está aprovechando de las tecnologías que se están desarrollando en los últimos tiempos, lo cual me parece bien. Pero vamos, es posible. Ahora, decir que esto se mueve con el pensamiento, bueno, el pensamiento es una cosa muy complicada que involucra muchas partes del cerebro, no solamente la parte donde está implantado este microchip, y por tanto se mueve porque tú te entrenas a activar la zona cerebral que están registrando ese microchip, esos electrodos que están conectados al microchip, y con eso das órdenes. Pero no es ni siquiera el deseo o es el pensamiento, no lo sé. Aquí detrás de todo esto yo creo que hay una operación de marketing y probablemente las acciones de Neuralink han subido dramáticamente, ¿no? Claro. Ahora, doctor, más allá de si es una operación de marketing o no, le hago una pregunta, y más allá de Elon Musk, de acuerdo a cómo está avanzada la neurociencia hoy, ¿es posible pensar que en un X tiempo, no sé si corto o más o menos, podamos hacer todo lo que hoy hacemos con la pantalla touch o con el dedo o lo esférico, pensándolo o como se llame? Desde el punto de vista conceptual sería posible si llegamos a conocer cómo el cerebro estructura el pensamiento. Sería posible, o sea, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista conceptual, meramente conceptual, yo no me atrevería a decir esto no es posible.
Se está avanzando muchísimo en los últimos años en las interfaces, en el desarrollo de interfaces cerebro-ordenador, y hay desde hace mucho tiempo que esto está funcionando así. Podría un ejemplo: los implantes cocleares son una especie de lo que está queriendo hacer Elon Musk. Lo que pasa es que aquí ocurre de la otra manera: se informa al cerebro de lo que está apareciendo fuera, de manera que se está bypaseando un órgano que funciona mal, que es el oído, y un ordenador genera comandos para estimular la cóclea y que la cóclea lleve esa información al cerebro y el cerebro sea capaz de oír, ¿no? En el caso de un sordo. Se están desarrollando exactamente lo mismo, tecnologías paralelas para dar vista a gente que está ciega a través de implantación de lo que se llama opsinas sensibles a luz en la retina. Eso se hizo el año pasado, hace 2 años, por un grupo en Francia, común entre Francia y Suiza. De manera que en esto estamos avanzando mucho y no podremos decir que no se pueda obtener la información necesaria de la actividad neuronal, de la actividad cerebral, para poder comandar ordenadores, robots, máquinas, etcétera, y solo con el deseo, solo con el pensamiento poder moverlos o poder actuarlos. Sí, se podrá hacer en un futuro. Wow. ¿Pero ese futuro lo ve muy lejano o es un futuro próximo? Bueno, depende del grado de sofisticación que queramos pensar. En futuro próximo es, por ejemplo, hace un año o algo así se publicó un trabajo espectacular en la revista Nature de un grupo suizo donde de alguna manera se salvaba o se bypaseaba la médula espinal que estaba seccionada y se lograba, queriendo andar, se lograba andar en una persona que tenía la médula seccionada, de manera que se hacía el bypass con electrodos y se pasaba la corriente que venía del cerebro de una parte a otra de la médula y se lograba andar rudimentariamente. Pero esto es una prueba de concepto de que se podrá hacer. En realidad el cerebro genera actividades y patrones de actividad que se pueden detectar y que se puede saber en algún momento qué quieren decir, ¿no? Se sabe, por ejemplo, y son experimentos muy antiguos, por resonancia magnética cerebral, que en respuesta a preguntas determinadas el cerebro genera unas actividades específicas de tal manera que un ordenador puede predecir si una persona es de derechas o vota a las derechas, o una persona es de izquierdas y vota a las izquierdas, sin que lo digan los sujetos, simplemente por la actividad cerebral que se genera en base a una serie de preguntas. De manera que a medida que sepamos cómo se va codificando la información en el sistema nervioso, en el cerebro, podemos decodificarla y saber qué es lo que quiere decir. En este sentido, aquí obviamente entran problemas éticos, si tenemos derecho o no a averiguar lo que una persona esté pensando sin que la persona lo diga, sino simplemente extrayendo esa información. Muy fuerte. No sé si decirle que me asusta o me fascina, pero creo que me fascina más de lo que me asusta. Ambas cosas. Sí, me asusta menos porque, qué sé yo, se viene, habrá que lidiar con eso, no sé, pero es fascinante ese mundo. Mire, cuando yo era chico, le cuento algo. Yo soñaba, pensaba que alguna vez nos iban a poder implantar algo, no sé, pues jugaba un juego llamado El Cerebro Mágico, que nos iban a implantar algo que nos hiciera que de pronto todo el mundo sabía hablar todos los idiomas. Claro. ¿No? Y yo lo sigo esperando igual. Sin embargo, ahora eso que yo pensaba de chico, ya tengo más de 50, ahora se puede hacer. Es casi, no digo que con el cerebro, pero ya estamos tan cerca de hacer eso, que me parece fascinante. Yo no sé cómo a usted le parece, si lo asusta o lo fascina. Bueno, para mí, para cualquier neurocientífico, los últimos desarrollos de la neurociencia nos parecen muy fascinantes, y cómo está avanzando el conocimiento del cerebro es fascinante. El cerebro en sí es fascinante. Pero estamos lejos de eso, de poder implantar idiomas. Ojalá y me pudieran implantar un chip y que mañana yo hablara inglés mucho mejor. Lo que le quería decir es que ya hay sistemas que no hay que implantar nada, pero uno se pone ese sistema y lo comparte con el otro y habla en distintos idiomas y se entienden, se traducen. Digo que es tecnológico, ahí no tiene que ver el cerebro en particular. Sí. No, pero yo creo que lo que usted aborda es la posibilidad de implantar memorias en el cerebro o implantar creencias
o formas de ser que es un poco peliagudo y desde el punto de vista ético totalmente reprobable. Claro. En ese sentido, uno puede pensar inmediatamente que a través de estos sistemas vamos a ser manipulados. Claro. Yo lo que diría es, podría ser, pero manipulados estamos todo el día a través de los sistemas de electrodos y los chips mejor implantados que tenemos, que son los sentidos. La propaganda, la información, el marketing, todo esto nos hacen comprar un coche de un color o de una marca, aun cuando realmente no nos gusta, o nos hacen comprar un detergente sobre otro o un producto sobre otro producto. Y esto nos lo están implantando, nos están modulando la actividad cerebral, nos están modulando el pensamiento y la voluntad a través de los sentidos, Doctor, de los ojos, de los oídos, etc. Sobre eso quiero hacerle una pregunta que es probable, y pido disculpas de antemano, que provenga de ciertos temores y de muchas películas de ciencia ficción que hemos visto. Pero cuando leo esta noticia, lo primero que me pasó es pensar en esto. Cuando uno se va a dormir, a veces quiere dejar de pensar en algo y no hay forma. Uno lo piensa más. Entonces yo dije, si me implantan un chip y yo quiero dejar de hacer algo y no puedo, ¿cómo hago para frenar mi cerebro, que es algo tan complejo, para que no haga algo que no quiero hacer pero que no puedo dejar de pensar? No sé si se entiende lo que le digo. Bueno, ahí hay una dualidad en el yo y mi cerebro, ¿no? Y en realidad es que mi cerebro soy yo. O sea que no están planteando una dualidad que es curiosa. Es yo quiero dejar de hacer algo y mi cerebro no me deja. Y es el cerebro el que no quiere dejarlo. O sea, porque nosotros somos lo que nuestro cerebro es. ¿Por qué no podemos dejar de pensar en algo si queremos relajarnos y dormirnos? Bueno, sí, porque nos preocupa, están los circuitos activados y están reverberantes, y hasta que no se solvente ese problema, esos circuitos no se van a calmar y van a pasar a hacer otras acciones, ¿no? Esa es una de las cosas fascinantes que yo creo que nos quedan todavía por entender dentro del cerebro, ¿no? O de cómo funciona el cerebro. Ahora, yendo a todas esas profundidades, la actividad del cerebro es una actividad neuroquímica, ¿verdad? O sea, son estímulos eléctricos y se desprenden a través de las neuronas sustancias químicas, creo, más o menos, ¿no? Lo que entiendo. Simplificando. Ahora, todo eso que ya en algún sentido están los antidepresivos, pastillas que se toman para liberar determinadas sustancias y demás, en el futuro se va a poder controlar casi como una llave con un tablero mágico donde uno va a apretar cada botón, me quiero olvidar de tal cosa, voy a apretar esto, voy a segregar no sé qué. ¿Eso es posible que ocurra o estamos hablando de una fantasía? Desde el punto de vista conceptual, estamos hablando a muchísimos años vista y casi ciencia ficción, pero vuelvo a insistir, desde el punto de vista conceptual eso puede ser posible. Y de hecho, en animales de experimentación se han implantado recuerdos falsos y se han evocado recuerdos que aparentemente estaban borrados. De manera que sí, y de hecho ahora mismo hay muchas personas que tienen enfermedades como Parkinson o como depresiones que son resistentes a fármacos, que con estimulación cerebral profunda se alivia, ¿no? El tremor que tiene el Parkinson se puede eliminar, algunas depresiones se pueden eliminar o por lo menos aliviar, etc. De manera que la conjunción entre actividad o estimulación eléctrica y estimulación química, que son los fármacos que conocemos todos, y probablemente yo creo que esto tiene que cobrar importancia, psicoterapia, ¿no? Que es el manejo o poder modificar o modular la actividad cerebral con los sentidos, a través de los sentidos que tenemos. Eso es lo que podemos llamar psicoterapia. Cuando conozcamos mejor cómo funciona el cerebro, todos estos tres elementos, química, electricidad y estimulación de los sentidos para poder modular el cerebro, va a ser una realidad y vamos a poder, digamos, olvidar cosas. De hecho, hay algunas indicaciones también en animales de experimentación que se pueden borrar recuerdos. Y esto es muy importante para recuerdos traumáticos, es muy bueno poder hacerlo. Wow. Porque hay gente que con trauma, una violación, un atentado terrorista o cualquier tipo de experiencia traumática se queda traumado de por vida. Y sería muy bueno poder borrar estos recuerdos malos y en ese momento
aumentar la felicidad y el bienestar de las personas, ¿no? Yo creo que eso sí que va a ser posible. Es muy interesante porque además también se pone en valor la importancia de la ciencia, de la inversión científica y sobre todo con el antecedente que tenemos de el tiempo récord que se trabajó en la pandemia por las vacunas, ¿no? Para usted, ¿cuál es el mayor desafío para poder trasladar esto a la masividad, al servicio social, a la salud? Bueno, esto es muy difícil, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente durante la pandemia se puso de manifiesto algo muy importante, y es que acumular conocimiento sobre un determinado tema o sobre aspectos generales nos puede servir inmediatamente para aplicarlo cuando haga falta. En el caso del cerebro estamos muy por detrás. En el conocimiento del cerebro, en la investigación cerebral, estamos muy por detrás de otras investigaciones, como puede ser el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos que trabajar mucho más para poder llegar cómo se organiza el pensamiento, cómo se estructura la memoria, cómo recordamos, cómo echamos manos de los recuerdos, cómo sentimos. Algo sabemos, pero estamos todavía lejos de llegar a entender de una manera general, de una manera global, el funcionamiento cerebral y sobre todo del cerebro humano. Y esto es lo que yo creo que nos impide ahora mismo trasladar todos los conocimientos básicos que hemos estado obteniendo en animales de experimentación, trasladarlo a la clínica diaria, trasladarlo al uso en medicina, ¿no? Aun cuando he de decir que hay mucho trasladado que probablemente para la población general pasa desapercibido, pero ahí está. O sea, los tratamientos que ahora tenemos para esquizofrenia o para depresión, aun cuando no son los mejores y probablemente es verdad que no curan, alivian bastante, y eso es el fruto de investigaciones que se han llevado a cabo hace 20 años. Claro. Y lo que estamos estudiando ahora nos va a servir probablemente dentro de 20 años. Claro. Pero la vacuna, el desarrollo de la vacuna en tiempo récord ha puesto de manifiesto esto. El conocimiento está y cuando hace falta se aplica de manera inmediata. Ahora, doctor, a mí me gusta leer neurociencia, no soy médico ni cerca, pero es una materia que me fascina, y por lo que he leído es una ciencia muy joven. Usted decía recién que está muy atrasado respecto a enfermedades cardiovasculares, pero también es cierto que hace relativamente poco se ha podido acceder al cerebro para estudiarlo mejor. Sí, eso es verdad, no es una ciencia... Es una ciencia relativamente moderna, nace en el siglo XX, a principios del siglo XX, con los trabajos de Ramón y Cajal, ¿no? Que es el que aúna un poco aúna un poco los conocimientos y pone de manifiesto el concepto de neurociencia moderna, y a lo largo del siglo pasado se han ido incorporando al término neurociencia disciplinas que no estaban nada relacionadas con ella, como ha sido la bioinformática, la computación y todas estas, ¿no? Pero forman parte de la neurociencia, la medicina, la psicología, la farmacia, obviamente la biología molecular, la revolución de la biología molecular que ha tenido lugar en la última mitad del siglo pasado ha sido fundamental para ayudarnos a entender cuáles son los targets que podemos atacar en determinadas enfermedades en el cerebro, cómo son los mecanismos íntimos de comunicación neuronal, de desarrollo cerebral, etc. Y esto obviamente está ahí, esa información está ahí. Ahora, ¿por qué estamos retrasados respecto a otras ciencias? La respuesta es porque el cerebro es tremendamente complicado. El cerebro es mucho más complicado que el hígado, que el corazón o que el pulmón. Es el órgano más complejo que tenemos, y probablemente mucha gente dice, y yo estoy de acuerdo, que entender el cerebro es la última frontera que nos queda al ser humano. Y en eso estamos. Pero claro, el cerebro está encerrado en una caja muy dura, que no se ve. El desarrollo de técnicas no invasivas ha facilitado poder estudiar el cerebro humano, porque no podemos hacer los experimentos que hacemos en animales en seres humanos. Por eso digo que el conocimiento del cerebro humano per se es lo que todavía nos queda por abordar, y se está abordando, pero nos va a costar unos cuantos años. Doctor, le voy a hacer una pregunta, no sé, será la última, que está interesantísimo hablar con usted. Sí. Porque no sé cómo plantearlo que no quede muy fuerte decirlo por televisión. Porque el otro día leyendo sobre criopreservación, no recuerdo a partir de qué, habrá sido algo de Walt Disney. Del chiste de Walt Disney, de una nota. Me puse a leer criopreservación y yo no sabía que había gente que había intentado hacer, o no sé si lo ha hecho, trasplante de cabeza. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es posible? ¿No es posible? En fin, esto es un mito. Yo creo que no es posible. Como científico no voy a decir que sea imposible, pero
probablemente sea imposible. Y lo que tenemos que pensar es que la cabeza no se trasplanta o el cerebro no se trasplanta, lo que se trasplanta en todo caso sería un cuerpo, porque claro, el cerebro es el que lleva el alma de la persona, no es el que lleva la memoria, es el que lleva la forma de ser de una persona, de manera que si a Juan le ponen el cerebro de Pepe, Juan pasa a ser Pepe, de manera que lo único que tiene Pepe ahora es un cuerpo nuevo, pero Pepe sigue siendo el mismo. Juan ha desaparecido realmente, ¿no? Entonces, bueno, será posible. Yo creo que el trasplante de cabeza como tal, incluyendo el cerebro, no es posible hoy por hoy. Creo que va a ser tremendamente difícil, si no imposible, en el futuro, por muchas razones. Pero en todo caso, si se trasplanta un cerebro, lo que se trasplanta no es el cerebro, lo que se trasplanta es un cuerpo. Ay, doctor, qué interesante. ¿Sabe qué le agradecemos? No solo la charla con nosotros, sino también la claridad con la que lo hizo. No es fácil hablar de estos temas y ahora nos deja todos pensando. A usted lo vamos a recordar. No sabemos cómo se estructura en la memoria, pero usted va a quedar en nuestro recuerdo. Así que gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Bueno. Ay, ¿y ahora cómo seguimos? No, porque estaba pensando, mira vos, ¿no? Hay que pensar todo esto pasa cosas mientras nosotros nos ocupamos de estupideces que ya están en el mundo, ya las han pasado. Mira vos, ¿no? Sí. Estaba pensando que acá armamos un despelote porque el periodo de prueba de un empleado pasa de 3 meses a 8. Como si fuéramos a cambiar la vida de no sé quién, esclavizar a no sé cuánto, porque un periodo de prueba se entiende, algunos entienden que es mejor que sea 8 meses y otros que mejor que 3 y otros 5. Y nos enredamos en esa discusión, hacemos manifestaciones, nos peleamos entre nosotros, metemos preso gente, herimos otra, le pegamos trompada. Y mirá el mundo por donde está pasando. Mirá el mundo por donde pasa. Sí, un empresario norteamericano, ponele que sea marketing, lo que fuere, pero invierte una cantidad de plata para desarrollar el cerebro humano de tal modo de que funcione cuando por alguna enfermedad o algo no puede funcionar. El mundo está en eso y nosotros discutimos. Les dejo solo el título, porque me parece que es algo que nos llevaría horas discutir, que es la posibilidad de borrar recuerdos, si uno elegiría borrarlos o no. Muchas veces uno dice que es el resultado de las cosas que le pasaron. Qué difícil decisión. Yo me quedé con esa parte de lo que nos decía. Ahí tenés. Bueno, perdón, sí. Jorge recién le quería borrar el recuerdo del amor de Vareiro. No puede soltar, Roberto, no puede soltar. Ahí no puede. Yo me fui a la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Eso es lo drama y amor. Hay muchas cosas, están los chips que implantan y como hay una película donde creo que Robin Williams es un editor de memoria. Sí. Cuando las personas se mueren, como tienen un chip que registra toda su vida, graba toda su vida, le dan el chip para que arme la despedida del muerto editando las partes de su vida y ahí se entera de un montón de cosas y se borran otras, etcétera. Bueno, y después, y si lo querés, hay un cuento muy famoso de Borges que es Funes el Memorioso, donde la persona no puede olvidar. Se recuerda todas las cosas que le pasan en la vida, y todas, absolutamente todas. Y se muere por eso. No cuente, me la spoileás. Sí. No spoileé. Está invitando a leerlo, está invitando a leerlo. Hay un capítulo de Black Mirror también, donde los chips quedan toda la memoria ahí y entonces la gente puede vivir todavía, como decía recién Juan, que todo está en el cerebro, en realidad ese cuerpo ya no existe, pero siguen viviendo una realidad paralela. Bueno, la realidad nos llama.